En este vídeo te voy a explicar la doble realidad que percibimos y cómo mediante el esfuerzo y la disciplina puedes llegar al conocimiento y a la verdad, pudiendo integrar nuevos valores más útiles para ti. Comenzamos. Para ponerte en situación y que se entienda mejor lo que te voy a contar, voy a describir una situación ficticia que ayudará a entender el modo en el que nos relacionamos entre nuestro mundo físico y nuestro mundo de las ideas y cómo nos movemos a través de ellos. Imagínate que permaneces encadenado en las profundidades de una caverna desde tu nacimiento. Nunca has salido de esta cueva, eres un prisionero. De hecho, estas cadenas te sujetan el cuello y las piernas, impidiéndote poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de estas cadenas. Nunca has salido de esta cueva, eres un prisionero. De hecho, estas cadenas te sujetan el cuello y las piernas, impidiéndote poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de esas cadenas. Únicamente puedes mirar a la pared de enfrente y no puedes escapar. Entonces permaneces siempre mirando a una de las paredes de la caverna y junto a ti hay otras personas encadenadas desde siempre. Nunca has salido de esta cueva, eres un prisionero. De hecho, estas cadenas te sujetan el cuello y las piernas, impidiéndote poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de esas cadenas. Únicamente puedes mirar a la pared de enfrente y no puedes escapar. Entonces permaneces siempre mirando a una de las paredes de la caverna y junto a ti hay otras personas encadenadas desde siempre. Con las cadenas ancladas desde atrás, detrás vuestra, a una cierta distancia y colocado algo por encima de vuestras cabezas, hay un muro con un pasillo y un poco más allá una hoguera que ilumina un poco la zona. Y al fondo está la entrada a la cueva, que da al mundo y a la naturaleza. Entre el muro y la hoguera hay otros hombres que llevan con ellos objetos que sobresalen por encima de sus cabezas y por encima del muro. De manera que la sombra de estos objetos se proyecta sobre la pared que están contemplando las personas encadenadas, incluido tú. De este modo puedes ver la silueta de árboles, animales, montañas a lo lejos, personas que vienen y van, etcétera, etcétera. Y por muy destacable que pueda resultar la escena, esos hombres encadenados que describo se parecen a nosotros, a los seres humanos, ya que ni ellos ni nosotros vemos más allá de esas sombras. Vemos más que esas sombras falaces y distorsionadas, que simulan una realidad engañosa y superficial. Piénsalo, esta ficción proyectada por la luz de la hoguera te distrae de la realidad, o sea, de la realidad para ti, que es lo único que conoces desde tu nacimiento, la caverna en la que permaneces encadenado. Te dejo una ilustración, una imagen para que te hagas una idea de lo que te he comentado. Sin embargo, imagínate por un momento que te liberas de las cadenas y puedes mirar hacia atrás. La realidad te confundiría y te molestaría la luz del fuego, de la hoguera, que haría que apartases la mirada rápidamente. Además, las figuras borrosas que pudieses ver te parecerían menos reales que las sombras que has visto toda tu vida en esa pared. Del mismo modo, si caminas en dirección a la hoguera y más allá de ella está la salida de la cueva. Hay como una pequeña cuesta hasta que sales de la cueva. La luz del sol aún te molesta más todavía conforme más te acercas a la salida. Y querrás volver a la zona oscura para protegerte de tanta cantidad de luz que daña tu visión, al no tener el ojo adaptado a esas condiciones lumínicas. Para poder captar la realidad con todos sus detalles tendrías que acostumbrarte a ello. Dedicar tiempo y esfuerzo en ver las cosas tal y como son, sin ceder a la confusión y a la molestia de tanta luz. Sin embargo, decides regresar a la caverna y te reúnes de nuevo con los hombres encadenados, que permanecen ciegos por la falta de luz solar. Entonces le cuentas lo que has descubierto e intentas hacerle comprender que viven en un engaño y una falsedad. Del mismo modo, todo lo que pudieses decir sobre el mundo real sería recibido con burlas y menosprecio. Incluso te tomarían por loco y se reirían de ti, aunque tú pusieras todo de tu parte para que saliesen de su engaño, incluso intentases desatarlos y forzarlos de alguna manera a que salgan de la caverna, por supuesto sería sin éxito. Esta acción incluso podría poner en peligro tu propia vida.
porque la ignorancia que los domina haría que te quisiera hasta incluso matar. Como hemos visto, este es el mito de la caverna de Platón. El mito de la caverna reúne una serie de ideas muy comunes para la filosofía idealista. La existencia de una verdad que existe independientemente de las opiniones de los seres humanos. La presencia de los engaños constantes que nos hacen permanecer lejos de esa verdad y el cambio cualitativo que supone acceder a esa verdad. Una vez se la conoce, no hay marcha atrás. Estos ingredientes se pueden aplicar también al día a día. Concretamente a la manera en la que los medios de comunicación, por ejemplo, y las opiniones hegemónicas, llamémoslo así, moldean nuestros puntos de vista y nuestra manera de pensar sin que nos demos cuenta de ello. Vemos de qué manera las fases del mito de la caverna de Platón pueden corresponderse con nuestras vidas actuales. Primeramente, los engaños y la mentira. Los engaños que pueden surgir de una voluntad de mantener a los demás con poca información o de la falta de progreso científico y filosófico. Encarnarían el fenómeno de las sombras que desfilan por la pared de la caverna. Este engaño no es exactamente el fruto de la intención de alguien, sino la consecuencia de que la realidad material sea tan solo un reflejo de la verdadera realidad. Este es uno de los aspectos que explican por qué la mentira impacta tanto en la vida del ser humano. Si no tenemos motivos para cuestionar algo, no lo hacemos y su falsedad prevalece. El segundo punto, con respecto a la liberación. El acto de liberarse de las cadenas serían los actos de rebeldía que solemos llamar revoluciones o cambios de paradigma. Por supuesto, no es fácil resbalarse, ya que el resto de la dinámica social va en sentido contrario. En este caso no se trataría de una revolución social, sino de una individual y personal. Por otro lado, la liberación supone ver cómo muchas de las creencias más arraigadas se tambalean, lo cual produce incertidumbre y ansiedad. Para hacer que este estado desaparezca es necesario seguir avanzando en el sentido de ir descubriendo nuevos conocimientos. El punto número 3 con respecto a la ascensión. La ascensión a la verdad sería un proceso costoso e incómodo, que implica desprenderse de creencias muy arraigadas en nosotros. Por ello, es un gran cambio psicológico que se plasma en la renuncia a las viejas certezas y la apertura a las verdades, donde el fundamento de lo que realmente existe tanto en nosotros como en nuestro alrededor. Teniendo en cuenta que el pasado de las personas condiciona el modo en que experimentamos el presente, y por eso asumimos que un cambio radical en la manera de entender las cosas tenía que acarrear necesariamente malestar e incomodidad. De hecho, esa es una de las ideas que quedan claras en su forma de ilustrar en ese momento mediante la imagen de alguien que trata de salir de una caverna en vez de permanecer sentado y que al llegar al exterior recibiera la luz cargado de la realidad. El punto 4 con respecto al retorno. El retorno sería la última fase del mito, que consistiría en la difusión de las nuevas ideas que por chocantes pueden generar confusión, menosprecio u odio por el poner en cuestión dogmas básicos que vertebran la sociedad. Sin embargo, como para Platón la idea de la verdad estaba asociada al concepto de lo bueno y el bien, la persona que haya tenido acceso a la realidad auténtica tiene la obligación moral de hacer que el resto de personas se desprenda de la ignorancia y por lo tanto ha de difundir su conocimiento. Del mismo modo, las convenciones sociales sobre lo que es un comportamiento apropiado están supeditadas a la virtud que otorga llegar al verdadero conocimiento. Por eso, aunque las ideas de quien regresa a la caverna resulten chocantes y generen ataques por parte de los demás, el mandato de compartir la verdad obliga a afrontar estas viejas mentiras. Esta última idea hace que el mito de la caverna de Platón no sea exactamente una historia de liberación individual. Es una concepción del acceso al conocimiento que parte de una perspectiva individualista. Eso sí, es el individuo el que por sus propios medios accede a lo verdadero mediante una lucha personal contra las ilusiones y los engaños. Sin embargo, una vez que el individuo ha alcanzado esa fase, debe llevar el conocimiento al resto. Eso sí, la idea de compartir la verdad con los demás no era exactamente un acto de democratización, tal y como lo podría entender hoy en día.
era simplemente un mandato moral que emanaba de la teoría de las ideas de Platón y que no tenía por qué traducirse en una mejora de las condiciones materiales de vida o de la sociedad. Si te ha gustado este vídeo, únete al canal, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ninguno más y nos vemos pronto, amigos. En este vídeo te voy a explicar la doble realidad que percibimos y cómo mediante el esfuerzo y la disciplina puedes llegar al conocimiento y a la verdad, pudiendo integrar nuevos valores más útiles para ti. Comenzamos. Para ponerte en situación y que se entienda mejor lo que te voy a contar, voy a describir una situación ficticia que ayudará a entender el modo en el que nos relacionamos entre nuestro mundo físico y nuestro mundo de las ideas y cómo nos movemos a través de ellos. Imagínate que permaneces encadenado en las profundidades de una caverna desde tu nacimiento. Nunca has salido de esta cueva. Eres un prisionero. De hecho, estas cadenas te sujetan el cuello y las piernas, impidiéndote poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de estas cadenas. Nunca has salido de esta cueva, eres un prisionero. De hecho, estas cadenas te sujetan el cuello y las piernas, impidiéndote poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de esas cadenas. Únicamente puedes mirar a la pared de enfrente y no puedes escapar. Entonces permaneces siempre mirando a una de las paredes de la caverna y junto a ti hay otras personas encadenadas desde siempre. Nunca has salido de esta cueva, eres un prisionero. De hecho, estas cadenas te sujetan el cuello y las piernas, impidiéndote poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de esas cadenas. Únicamente puedes mirar a la pared de enfrente y no puedes escapar. Entonces permaneces siempre mirando a una de las paredes de la caverna y junto a ti hay otras personas encadenadas desde siempre. Con las cadenas ancladas desde atrás, detrás vuestra, a una cierta distancia y colocado algo por encima de vuestras cabezas, hay un muro con un pasillo y un poco más allá una hoguera que ilumina un poco la zona. Y al fondo está la entrada a la cueva, que da al mundo y a la naturaleza. Entre el muro y la hoguera hay otros hombres que llevan con ellos objetos que sobresalen por encima de sus cabezas y por encima del muro. De manera que la sombra de estos objetos se proyecta sobre la pared que están contemplando las personas encadenadas, incluido tú. De este modo puedes ver la silueta de árboles, animales, montañas a lo lejos, personas que vienen y van, etcétera, etcétera. Y por muy destacable que pueda resultar la escena, esos hombres encadenados que describo se parecen a nosotros, a los seres humanos, ya que ni ellos ni nosotros vemos más allá de esas sombras. Vemos más que esas sombras falaces y distorsionadas, que simulan una realidad engañosa y superficial. Piénsalo, esta ficción proyectada por la luz de la hoguera te distrae de la realidad, o sea, de la realidad para ti, que es lo único que conoces desde tu nacimiento, la caverna en la que permaneces encadenado. Te dejo una ilustración, una imagen para que te hagas una idea de lo que te he comentado. Sin embargo, imagínate por un momento que te liberas de las cadenas y puedes mirar hacia atrás. La realidad te confundiría y te molestaría la luz del fuego, de la hoguera, que haría que apartases la mirada rápidamente. Además, las figuras borrosas que pudieses ver te parecerían menos reales que las sombras que has visto toda tu vida en esa pared. Del mismo modo, si caminas en dirección a la hoguera y más allá de ella está la salida de la cueva. Hay como una pequeña cuesta hasta que sales de la cueva. La luz del sol aún te molesta más todavía conforme más te acercas a la salida y querrás volver a la zona oscura para protegerte de tanta cantidad de luz que daña tu visión, al no tener el ojo adaptado a esas condiciones lumínicas. Para poder captar la realidad con todos sus detalles tendrías que acostumbrarte a ello, dedicar tiempo y esfuerzo en ver las cosas tal y como son, sin ceder a la confusión y a la molestia de tanta luz. Sin embargo, decides regresar a la caverna y te reúnes de nuevo con los hombres encadenados, que permanecen ciegos por la falta de luz solar. Entonces le cuentas lo que has descubierto e intentas hacerle comprender
que viven en un engaño y una falsedad. Del mismo modo, todo lo que pudieses decir sobre el mundo real sería recibido con burla y menosprecio. Incluso te tomarían por loco y se reirían de ti, aunque tú pusieras todo de tu parte para que saliesen de su engaño, incluso intentases desatarlos y forzarlos de alguna manera a que salgan de la caverna, por supuesto sería sin éxito. Esta acción incluso podría poner en peligro tu propia vida, porque la ignorancia que los domina haría que te quisiera hasta incluso matar. Como hemos visto, este es el mito de la caverna de Platón. El mito de la caverna reúne una serie de ideas muy comunes para la filosofía idealista. La existencia de una verdad que existe independientemente de las opiniones de los seres humanos. La presencia de los engaños constantes que nos hacen permanecer lejos de esa verdad y el cambio cualitativo que supone acceder a esa verdad. Una vez se la conoce, no hay marcha atrás. Estos ingredientes se pueden aplicar también al día a día, concretamente a la manera en la que los medios de comunicación, por ejemplo, y las opiniones hegemónicas, llamémoslo así, moldean nuestros puntos de vista y nuestra manera de pensar sin que nos demos cuenta de ello. Vemos de qué manera las fases del mito de la caverna de Platón pueden corresponderse con nuestras vidas actuales. Primeramente, los engaños y la mentira. Los engaños que pueden surgir de una voluntad de mantener a los demás con poca información o de la falta de progreso científico y filosófico. Encarnarían el fenómeno de las sombras que desfilan por la pared de la caverna. Este engaño no es exactamente el fruto de la intención de alguien, sino la consecuencia de que la realidad material sea tan solo un reflejo de la verdadera realidad. Este es uno de los aspectos que explican por qué la mentira impacta tanto en la vida del ser humano. Si no tenemos motivos para cuestionar algo, no lo hacemos y su falsedad prevalece. El segundo punto, con respecto a la liberación. El acto de liberarse de las cadenas serían los actos de rebeldía que solemos llamar revoluciones o cambios de paradigma. Por supuesto, no es fácil resbalarse, ya que el resto de la dinámica social va en sentido contrario. En este caso, no se trataría de una revolución social, sino de una individual y personal. Por otro lado, la liberación supone ver cómo muchas de las creencias más arraigadas se tambalean, lo cual produce incertidumbre y ansiedad. Para hacer que este estado desaparezca es necesario seguir avanzando en el sentido de ir descubriendo nuevos conocimientos. El punto número 3 con respecto a la ascensión. La ascensión a la verdad sería un proceso costoso e incómodo, que implica desprenderse de creencias muy arraigadas en nosotros. Por ello, es un gran cambio psicológico que se plasma en la renuncia a las viejas certezas y la apertura a las verdades, donde el fundamento de lo que realmente existe tanto en nosotros como en nuestro alrededor. Teniendo en cuenta que el pasado de las personas condiciona el modo en que experimentamos el presente, y por eso asumimos que un cambio radical en la manera de entender las cosas tenía que acarrear necesariamente malestar e incomodidad. De hecho, esa es una de las ideas que quedan claras en su forma de ilustrar en ese momento mediante la imagen de alguien que trata de salir de una caverna en vez de permanecer sentado y que al llegar al exterior recibiera la luz cargado de la realidad. El punto 4 con respecto al retorno. El retorno sería la última fase del mito, que consistiría en la difusión de las nuevas ideas que por chocantes pueden generar confusión, menosprecio u odio por el poner en cuestión dogmas básicos que vertebran la sociedad. Sin embargo, como para Platón la idea de la verdad estaba asociada al concepto de lo bueno y el bien, la persona que haya tenido acceso a la realidad auténtica tiene la obligación moral de hacer que el resto de personas se desprenda de la ignorancia y por lo tanto ha de difundir su conocimiento. Del mismo modo, las convenciones sociales sobre lo que es un comportamiento apropiado están supeditadas a la virtud que otorga llegar al verdadero conocimiento. Por eso, aunque las ideas de quien regresa a la caverna resulten chocantes y generen ataques por parte de los demás, el mandato de compartir la verdad obliga a afrontar estas viejas mentiras. Esta última idea hace que el mito de la caverna de Platón no sea exactamente una historia de liberación individual,
Es una concepción del acceso al conocimiento que parte de una perspectiva individualista. Eso sí, es el individuo el que por sus propios medios accede a lo verdadero mediante una lucha personal contra las ilusiones y los engaños. Sin embargo, una vez que el individuo ha alcanzado esa fase, debe llevar el conocimiento al resto. Eso sí, la idea de compartir la verdad con los demás no era exactamente un acto de democratización, tal y como lo podría entender hoy en día. Era simplemente un mandato moral que emanaba de la teoría de las ideas de Platón y que no tenía por qué traducirse en una mejora de las condiciones materiales de vida o de la sociedad. Si te ha gustado este vídeo, únete al canal, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ninguno más y nos vemos pronto, amigos. En este vídeo te voy a explicar la doble realidad que percibimos y cómo mediante el esfuerzo y la disciplina puedes llegar al conocimiento y a la verdad, pudiendo integrar nuevos valores más útiles para ti. Comenzamos. Para ponerte en situación y que se entienda mejor lo que te voy a contar, voy a describir una situación ficticia que ayudará a entender el modo en el que nos relacionamos entre nuestro mundo físico y nuestro mundo de las ideas y cómo nos movemos a través de ellos. Imagínate que permaneces encadenado en las profundidades de una caverna desde tu nacimiento. Nunca has salido de esta cueva. Eres un prisionero. De hecho, estas cadenas te sujetan el cuello y las piernas, impidiéndote poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de estas cadenas. Nunca has salido de esta cueva. Eres un prisionero. De hecho, estas cadenas te sujetan el cuello y las piernas, impidiéndote poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de esas cadenas. Únicamente puedes mirar a la pared de enfrente y no puedes escapar. Entonces permaneces siempre mirando a una de las paredes de la caverna y junto a ti hay otras personas encadenadas desde siempre. Nunca has salido de esta cueva, eres un prisionero. De hecho, estas cadenas te sujetan el cuello y las piernas, impidiéndote poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de esas cadenas. Únicamente puedes mirar a la pared de enfrente y no puedes escapar. Entonces permaneces siempre mirando a una de las paredes de la caverna y junto a ti hay otras personas encadenadas desde siempre. Con las cadenas ancladas desde atrás, detrás vuestra, a una cierta distancia y colocado algo por encima de vuestras cabezas, hay un muro con un pasillo y un poco más allá una hoguera que ilumina un poco la zona. Y al fondo está la entrada a la cueva, que da al mundo y a la naturaleza. Entre el muro y la hoguera hay otros hombres que llevan con ellos objetos que sobresalen por encima de sus cabezas y por encima del muro, de manera que la sombra de estos objetos se proyecta sobre la pared que están contemplando las personas encadenadas, incluido tú. De este modo puedes ver la silueta de árboles, animales, montañas a lo lejos, personas que vienen y van, etcétera, etcétera. Y por muy destacable que pueda resultar la escena, esos hombres encadenados que describo se parecen a nosotros, a los seres humanos, ya que ni ellos ni nosotros vemos más allá de esas sombras. Vemos más que esas sombras falaces y distorsionadas, que simulan una realidad engañosa y superficial. Piénsalo, esta ficción proyectada por la luz de la hoguera te distrae de la realidad, o sea, de la realidad para ti, que es lo único que conoces desde tu nacimiento, la caverna en la que permaneces encadenado. Te dejo una ilustración, una imagen para que te hagas una idea de lo que te he comentado. Sin embargo, imagínate por un momento que te liberas de las cadenas y puedes mirar hacia atrás. La realidad te confundiría y te molestaría la luz del fuego, de la hoguera, que haría que apartases la mirada rápidamente. Además, las figuras borrosas que pudieses ver te parecerían menos reales que las sombras que has visto toda tu vida en esa pared. Del mismo modo, si caminas en dirección a la hoguera y más allá de ella está la salida de la cueva, hay como una pequeña cuesta hasta que sales de la cueva. La luz del sol aún te molesta más todavía conforme más te acercas a la salida, y querrás volver a la zona oscura para protegerte de tanta cantidad de luz que daña tu visión, al no tener el ojo adaptado a esas condiciones lumínicas. Para poder captar la realidad con todos sus detalles tendrías que acostumbrarte a ello, dedicar tiempo y esfuerzo
en ver las cosas tal y como son, sin ceder a la confusión y a la molestia de tanta luz. Sin embargo, decides regresar a la caverna y te reúnes de nuevo con los hombres encadenados, que permanecen ciegos por la falta de luz solar. Entonces le cuentas lo que has descubierto e intentas hacerle comprender que viven en un engaño y una falsedad. Del mismo modo, todo lo que pudieses decir sobre el mundo real sería recibido con burla y menosprecio. Incluso te tomarían por loco y se reirían de ti, aunque tú pusieras todo de tu parte para que saliesen de su engaño, incluso intentases desatarlos y forzarlos de alguna manera a que salgan de la caverna, por supuesto sería sin éxito. Esta acción incluso podría poner en peligro tu propia vida, porque la ignorancia que los domina haría que te quisiera hasta incluso matar. Como hemos visto, este es el mito de la caverna de Platón. El mito de la caverna reúne una serie de ideas muy comunes para la filosofía idealista. La existencia de una verdad que existe independientemente de las opiniones de los seres humanos. La presencia de los engaños constantes que nos hacen permanecer lejos de esa verdad y el cambio cualitativo que supone acceder a esa verdad. Una vez se la conoce, no hay marcha atrás. Estos ingredientes se pueden aplicar también al día a día, concretamente a la manera en la que los medios de comunicación, por ejemplo, y las opiniones hegemónicas, llamémoslo así, moldean nuestros puntos de vista y nuestra manera de pensar sin que nos demos cuenta de ello. Vemos de qué manera las fases del mito de la caverna de Platón pueden corresponderse con nuestras vidas actuales. Primeramente, los engaños y la mentira. Los engaños que pueden surgir de una voluntad de mantener a los demás con poca información o de la falta de progreso científico y filosófico. Encarnarían el fenómeno de las sombras que desfilan por la pared de la caverna. Este engaño no es exactamente el fruto de la intención de alguien, sino la consecuencia de que la realidad material sea tan solo un reflejo de la verdadera realidad. Este es uno de los aspectos que explican por qué la mentira impacta tanto en la vida del ser humano. Si no tenemos motivos para cuestionar algo, no lo hacemos y su falsedad prevalece. El segundo punto, con respecto a la liberación. El acto de liberarse de las cadenas serían los actos de rebeldía que solemos llamar revoluciones o cambios de paradigma. Por supuesto, no es fácil resbalarse, ya que el resto de la dinámica social va en sentido contrario. En este caso no se trataría de una revolución social, sino de una individual y personal. Por otro lado, la liberación supone ver cómo muchas de las creencias más arraigadas se tambalean, lo cual produce incertidumbre y ansiedad. Para hacer que este estado desaparezca es necesario seguir avanzando en el sentido de ir descubriendo nuevos conocimientos. El punto número 3 con respecto a la ascensión. La ascensión a la verdad sería un proceso costoso e incómodo, que implica desprenderse de creencias muy arraigadas en nosotros. Por ello, es un gran cambio psicológico que se plasma en la renuncia a las viejas certezas y la apertura a las verdades, donde el fundamento de lo que realmente existe tanto en nosotros como en nuestro alrededor. Teniendo en cuenta que el pasado de las personas condiciona el modo en que experimentamos el presente, y por eso asumimos que un cambio radical en la manera de entender las cosas tenía que acarrear necesariamente malestar e incomodidad. De hecho, esa es una de las ideas que quedan claras en su forma de ilustrar en ese momento mediante la imagen de alguien que trata de salir de una caverna en vez de permanecer sentado y que al llegar al exterior recibiera la luz cargado de la realidad. El punto 4 con respecto al retorno. El retorno sería la última fase del mito, que consistiría en la difusión de las nuevas ideas que por chocantes pueden generar confusión, menosprecio u odio por el poner en cuestión dogmas básicos que vertebran la sociedad. Sin embargo, como para Platón la idea de la verdad estaba asociada al concepto de lo bueno y el bien, la persona que haya tenido acceso a la realidad auténtica tiene la obligación moral de hacer que el resto de personas se desprenda de la ignorancia y por lo tanto ha de difundir su conocimiento. Del mismo modo, las convenciones sociales sobre lo que es un comportamiento apropiado están supeditadas a la virtud
que otorga llegar al verdadero conocimiento. Por eso, aunque las ideas de quien regresa a la caverna resulten chocantes y generen ataques por parte de los demás, el mandato de compartir la verdad obliga a afrontar estas viejas mentiras. Esta última idea hace que el mito de la caverna de Platón no sea exactamente una historia de liberación individual. Es una concepción del acceso al conocimiento que parte de una perspectiva individualista. Eso sí, es el individuo el que por sus propios medios accede a lo verdadero mediante una lucha personal contra las ilusiones y los engaños. Sin embargo, una vez que el individuo ha alcanzado esa fase, debe llevar el conocimiento al resto. Eso sí, la idea de compartir la verdad con los demás no era exactamente un acto de democratización, tal y como lo podría entender hoy en día. Era simplemente un mandato moral que emanaba de la teoría de las ideas de Platón y que no tenía por qué traducirse en una mejora de las condiciones materiales de vida o de la sociedad. Si te ha gustado este vídeo, únete al canal, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ninguno más y nos vemos pronto, amigos. En este vídeo te voy a explicar la doble realidad que percibimos y cómo mediante el esfuerzo y la disciplina puedes llegar al conocimiento y a la verdad, pudiendo integrar nuevos valores más útiles para ti. Comenzamos. Para ponerte en situación y que se entienda mejor lo que te voy a contar, voy a describir una situación ficticia que ayudará a entender el modo en el que nos relacionamos entre nuestro mundo físico y nuestro mundo de las ideas y cómo nos movemos a través de ellos. Imagínate que permaneces encadenado en las profundidades de una caverna desde tu nacimiento. Nunca has salido de esta cueva. Eres un prisionero. De hecho, estas cadenas te sujetan el cuello y las piernas, impidiéndote poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de estas cadenas. Nunca has salido de esta cueva. Eres un prisionero. De hecho, estas cadenas te sujetan el cuello y las piernas, impidiéndote poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de esas cadenas. Únicamente puedes mirar a la pared de enfrente y no puedes escapar. Entonces permaneces siempre mirando a una de las paredes de la caverna y junto a ti hay otras personas encadenadas desde siempre. Nunca has salido de esta cueva, eres un prisionero. De hecho, estas cadenas te sujetan el cuello y las piernas, impidiéndote poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de esas cadenas. Únicamente puedes mirar a la pared de enfrente y no puedes escapar. Entonces permaneces siempre mirando a una de las paredes de la caverna y junto a ti hay otras personas encadenadas desde siempre. Con las cadenas ancladas desde atrás, detrás vuestra, a una cierta distancia y colocado algo por encima de vuestras cabezas, hay un muro con un pasillo y un poco más allá una hoguera que ilumina un poco la zona. Y al fondo está la entrada a la cueva, que da al mundo y a la naturaleza. Entre el muro y la hoguera hay otros hombres que llevan con ellos objetos que sobresalen por encima de sus cabezas y por encima del muro, de manera que la sombra de estos objetos se proyecta sobre la pared que están contemplando las personas encadenadas, incluido tú. De este modo puedes ver la silueta de árboles, animales, montañas a lo lejos, personas que vienen y van, etcétera, etcétera. Y por muy destacable que pueda resultar la escena, esos hombres encadenados que describo se parecen a nosotros, a los seres humanos, ya que ni ellos ni nosotros vemos más allá de esas sombras. Vemos más que esas sombras falaces y distorsionadas, que simulan una realidad engañosa y superficial. Piénsalo, esta ficción proyectada por la luz de la hoguera te distrae de la realidad, o sea, de la realidad para ti, que es lo único que conoces desde tu nacimiento, la caverna en la que permaneces encadenado. Te dejo una ilustración, una imagen para que te hagas una idea de lo que te he comentado. Sin embargo, imagínate por un momento que te liberas de las cadenas y puedes mirar hacia atrás. La realidad te confundiría y te molestaría la luz del fuego, de la hoguera, que haría que apartases la mirada rápidamente. Además, las figuras borrosas que pudieses ver te parecerían menos reales que las sombras que has visto toda tu vida en esa pared. Del mismo modo, si caminas en dirección a la hoguera y más allá de ella está la salida de la cueva, hay como una pequeña cuesta hasta que sales de
de la cueva. La luz del sol aún te molesta más todavía conforme más te acercas a la salida y querrás volver a la zona oscura para protegerte de tanta cantidad de luz que daña tu visión, al no tener el ojo adaptado a esas condiciones lumínicas. Para poder captar la realidad con todos sus detalles tendrías que acostumbrarte a ello. Dedicar tiempo y esfuerzo en ver las cosas tal y como son, sin ceder a la confusión y a la molestia de tanta luz. Sin embargo, decides regresar a la caverna y te reúnes de nuevo con los hombres encadenados, que permanecen ciegos por la falta de luz solar. Entonces le cuentas lo que has descubierto e intentas hacerle comprender que viven en un engaño y una falsedad. Del mismo modo, todo lo que pudieses decir sobre el mundo real sería recibido con burlas y menosprecio. Incluso te tomarían por loco y se reirían de ti, aunque tú pusieras todo de tu parte para que saliesen de su engaño, incluso intentases desatarlo y forzarlos de alguna manera a que salgan de la caverna, por supuesto sería sin éxito. Esta acción incluso podría poner en peligro tu propia vida, porque la ignorancia que los domina haría que te quisieran hasta incluso matar. Como hemos visto, este es el mito de la caverna de Platón. El mito de la caverna reúne una serie de ideas muy comunes para la filosofía idealista. La existencia de una verdad que existe independientemente de las opiniones de los seres humanos. La presencia de los engaños constantes que nos hacen permanecer lejos de esa verdad y el cambio cualitativo que supone acceder a esa verdad. Una vez se la conoce, no hay marcha atrás. Estos ingredientes se pueden aplicar también al día a día, concretamente a la manera en la que los medios de comunicación, por ejemplo, y las opiniones hegemónicas, llamémoslo así, moldean nuestros puntos de vista y nuestra manera de pensar sin que nos demos cuenta de ello. Vemos de qué manera las fases del mito de la caverna de Platón pueden corresponderse con nuestras vidas actuales. Primeramente, los engaños y la mentira. Los engaños que pueden surgir de una voluntad de mantener a los demás con poca información o de la falta de progreso científico y filosófico. Encarnarían el fenómeno de las sombras que desfilan por la pared de la caverna. Este engaño no es exactamente el fruto de la intención de alguien, sino la consecuencia de que la realidad material sea tan solo un reflejo de la verdadera realidad. Este es uno de los aspectos que explican por qué la mentira impacta tanto en la vida del ser humano. Si no tenemos motivos para cuestionar algo, no lo hacemos y su falsedad prevalece. El segundo punto, con respecto a la liberación. El acto de liberarse de las cadenas serían los actos de rebeldía que solemos llamar revoluciones o cambios de paradigma. Por supuesto, no es fácil resbalarse, ya que el resto de la dinámica social va en sentido contrario. En este caso, no se trataría de una revolución social, sino de una individual y personal. Por otro lado, la liberación supone ver cómo muchas de las creencias más arraigadas se tambalean, lo cual produce incertidumbre y ansiedad. Para hacer que este estado desaparezca es necesario seguir avanzando en el sentido de ir descubriendo nuevos conocimientos. El punto número 3 con respecto a la ascensión. La ascensión a la verdad sería un proceso costoso e incómodo, que implica desprenderse de creencias muy arraigadas en nosotros. Por ello, es un gran cambio psicológico que se plasma en la renuncia a las viejas certezas y la apertura a las verdades, donde el fundamento de lo que realmente existe tanto en nosotros como en nuestro alrededor. Teniendo en cuenta que el pasado de las personas condiciona el modo en que experimentamos el presente, y por eso asumimos que un cambio radical en la manera de entender las cosas tenía que acarrear necesariamente malestar e incomodidad. De hecho, esa es una de las ideas que quedan claras en su forma de ilustrar en ese momento mediante la imagen de alguien que trata de salir de una caverna en vez de permanecer sentado y que al llegar al exterior recibiera la luz cargado de la realidad. El punto 4 con respecto al retorno. El retorno sería la última fase del mito, que consistiría en la difusión de las nuevas ideas que por chocantes pueden generar confusión, menosprecio u odio por el poner en cuestión dogmas básicos que vertebran la sociedad. Sin embargo,
Como para Platón la idea de la verdad estaba asociada al concepto de lo bueno y el bien, la persona que haya tenido acceso a la realidad auténtica tiene la obligación moral de hacer que el resto de personas se desprenda de la ignorancia y por lo tanto ha de difundir su conocimiento. Del mismo modo, las convenciones sociales sobre lo que es un comportamiento apropiado están supeditadas a la virtud que otorga llegar al verdadero conocimiento. Por eso, aunque las ideas de quien regresa a la caverna resulten chocantes y generen ataques por parte de los demás, el mandato de compartir la verdad obliga a afrontar estas viejas mentiras. Esta última idea hace que el mito de la caverna de Platón no sea exactamente una historia de liberación individual. Es una concepción del acceso al conocimiento que parte de una perspectiva individualista. Eso sí, es el individuo el que por sus propios medios accede a lo verdadero mediante una lucha personal contra las ilusiones y los engaños. Sin embargo, una vez que el individuo ha alcanzado esa fase, debe llevar el conocimiento al resto. Eso sí, la idea de compartir la verdad con los demás no era exactamente un acto de democratización, tal y como lo podría entender hoy en día. Era simplemente un mandato moral que emanaba de la teoría de las ideas de Platón y que no tenía por qué traducirse en una mejora de las condiciones materiales de vida o de la sociedad. Si te ha gustado este vídeo, únete al canal, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ninguno más y nos vemos pronto, amigos. En este vídeo te voy a explicar la doble realidad que percibimos y cómo mediante el esfuerzo y la disciplina puedes llegar al conocimiento y a la verdad, pudiendo integrar nuevos valores más útiles para ti. Comenzamos. Para ponerte en situación y que se entienda mejor lo que te voy a contar, voy a describir una situación ficticia que ayudará a entender el modo en el que nos relacionamos entre nuestro mundo físico y nuestro mundo de las ideas y cómo nos movemos a través de ellos. Imagínate que permaneces encadenado en las profundidades de una caverna desde tu nacimiento. Nunca has salido de esta cueva. Eres un prisionero. De hecho, estas cadenas te sujetan el cuello y las piernas, impidiéndote poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de estas cadenas. Nunca has salido de esta cueva. Eres un prisionero. De hecho, estas cadenas te sujetan el cuello y las piernas, impidiéndote poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de esas cadenas. Únicamente puedes mirar a la pared de enfrente y no puedes escapar. Entonces permaneces siempre mirando a una de las paredes de la caverna y junto a ti hay otras personas encadenadas desde siempre. Nunca has salido de esta cueva, eres un prisionero. De hecho, estas cadenas te sujetan el cuello y las piernas, impidiéndote poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de esas cadenas. Únicamente puedes mirar a la pared de enfrente y no puedes escapar. Entonces permaneces siempre mirando a una de las paredes de la caverna y junto a ti hay otras personas encadenadas desde siempre. Con las cadenas ancladas desde atrás, detrás vuestra, a una cierta distancia y colocado algo por encima de vuestras cabezas, hay un muro con un pasillo y un poco más allá una hoguera que ilumina un poco la zona. Y al fondo está la entrada a la cueva, que da al mundo y a la naturaleza. Entre el muro y la hoguera hay otros hombres que llevan con ellos objetos que sobresalen por encima de sus cabezas y por encima del muro. De manera que la sombra de estos objetos se proyecta sobre la pared que están contemplando las personas encadenadas, incluido tú. De este modo puedes ver la silueta de árboles, animales, montañas a lo lejos, personas que vienen y van, etcétera, etcétera. Y por muy destacable que pueda resultar la escena, esos hombres encadenados que describo se parecen a nosotros, a los seres humanos, ya que ni ellos ni nosotros vemos más allá de esas sombras. Vemos más que esas sombras falaces y distorsionadas, que simulan una realidad engañosa y superficial. Piénsalo, esta ficción proyectada por la luz de la hoguera te distrae de la realidad, o sea, de la realidad para ti, que es lo único que conoces desde tu nacimiento, la caverna en la que permaneces encadenado. Te dejo una ilustración, una imagen para que te hagas una idea de lo que te he comentado. Sin embargo, imagínate por un momento que te liberas de las cadenas y puedes mirar hacia atrás. La realidad te confundiría.
Y te molestaría la luz del fuego, de la hoguera, que haría que apartases la mirada rápidamente. Además, las figuras borrosas que pudieses ver te parecerían menos reales que las sombras que has visto toda tu vida en esa pared. Del mismo modo, si caminas en dirección a la hoguera y más allá de ella está la salida de la cueva. Hay como una pequeña cuesta hasta que sales de la cueva. La luz del sol aún te molesta más todavía conforme más te acercas a la salida. Y querrás volver a la zona oscura para protegerte de tanta cantidad de luz que daña tu visión, al no tener el ojo adaptado a esas condiciones lumínicas. Para poder captar la realidad con todos sus detalles tendrías que acostumbrarte a ello. Dedicar tiempo y esfuerzo en ver las cosas tal y como son, sin ceder a la confusión y a la molestia de tanta luz. Sin embargo, decides regresar a la caverna y te reúnes de nuevo con los hombres encadenados, que permanecen ciegos por la falta de luz solar. Entonces le cuentas lo que has descubierto e intentas hacerle comprender que viven en un engaño y una falsedad. Del mismo modo, todo lo que pudieses decir sobre el mundo real sería recibido con burlas y menosprecio. Incluso te tomarían por loco y se reirían de ti, aunque tú pusieras todo de tu parte para que saliesen de su engaño. Incluso intentase desatarlo y forzarlos de alguna manera a que salgan de la caverna, por supuesto sería sin éxito. Esta acción incluso podría poner en peligro tu propia vida, porque la ignorancia que los domina haría que te quisieran hasta incluso matar. Como hemos visto, este es el mito de la caverna de Platón. El mito de la caverna reúne una serie de ideas muy comunes para la filosofía idealista. La existencia de una verdad que existe independientemente de las opiniones de los seres humanos. La presencia de los engaños constantes que nos hacen permanecer lejos de esa verdad y el cambio cualitativo que supone acceder a esa verdad. Una vez se la conoce, no hay marcha atrás. Estos ingredientes se pueden aplicar también al día a día, concretamente a la manera en la que los medios de comunicación, por ejemplo, y las opiniones hegemónicas, llamémoslo así, moldean nuestros puntos de vista y nuestra manera de pensar sin que nos demos cuenta de ello. Vemos de qué manera las fases del mito de la caverna de Platón pueden corresponderse con nuestras vidas actuales. Primeramente, los engaños y la mentira. Los engaños que pueden surgir de una voluntad de mantener a los demás con poca información o de la falta de progreso científico y filosófico. Encarnarían el fenómeno de las sombras que desfilan por la pared de la caverna. Este engaño no es exactamente el fruto de la intención de alguien, sino la consecuencia de que la realidad material sea tan solo un reflejo de la verdadera realidad. Este es uno de los aspectos que explican por qué la mentira impacta tanto en la vida del ser humano. Si no tenemos motivos para cuestionar algo, no lo hacemos y su falsedad prevalece. El segundo punto, con respecto a la liberación. El acto de liberarse de las cadenas serían los actos de rebeldía que solemos llamar revoluciones o cambios de paradigma. Por supuesto, no es fácil resbalarse, ya que el resto de la dinámica social va en sentido contrario. En este caso no se trataría de una revolución social, sino de una individual y personal. Por otro lado, la liberación supone ver cómo muchas de las creencias más arraigadas se tambalean, lo cual produce incertidumbre y ansiedad. Para hacer que este estado desaparezca es necesario seguir avanzando en el sentido de ir descubriendo nuevos conocimientos. El punto número 3 con respecto a la ascensión. La ascensión a la verdad sería un proceso costoso e incómodo, que implica desprenderse de creencias muy arraigadas en nosotros. Por ello, es un gran cambio psicológico que se plasma en la renuncia a las viejas certezas y la apertura a las verdades, donde el fundamento de lo que realmente existe tanto en nosotros como en nuestro alrededor. Teniendo en cuenta que el pasado de las personas condiciona el modo en que experimentamos el presente, y por eso asumimos que un cambio radical en la manera de entender las cosas tenía que acarrear necesariamente malestar e incomodidad. De hecho, esa es una de las ideas que quedan claras en su forma de ilustrar en ese momento mediante la imagen de alguien que trata de salir de una caverna
en vez de permanecer sentado y que al llegar al exterior recibiera la luz cargado de la realidad. El punto 4 con respecto al retorno. El retorno sería la última fase del mito, que consistiría en la difusión de las nuevas ideas que por chocantes pueden generar confusión, menosprecio u odio por el poner en cuestión dogmas básicos que vertebran la sociedad. Sin embargo, como para Platón la idea de la verdad estaba asociada al concepto de lo bueno y el bien, la persona que haya tenido acceso a la realidad auténtica tiene la obligación moral de hacer que el resto de personas se desprenda de la ignorancia y por lo tanto ha de difundir su conocimiento. Del mismo modo, las convenciones sociales sobre lo que es un comportamiento apropiado están supeditadas a la virtud que otorga llegar al verdadero conocimiento. Por eso, aunque las ideas de quien regresa a la caverna resulten chocantes y generen ataques por parte de los demás, el mandato de compartir la verdad obliga a afrontar estas viejas mentiras. Esta última idea hace que el mito de la caverna de Platón no sea exactamente una historia de liberación individual. Es una concepción del acceso al conocimiento que parte de una perspectiva individualista. Eso sí, es el individuo el que por sus propios medios accede a lo verdadero mediante una lucha personal contra las ilusiones y los engaños. Sin embargo, una vez que el individuo ha alcanzado esa fase, debe llevar el conocimiento al resto. Eso sí, la idea de compartir la verdad con los demás no era exactamente un acto de democratización, tal y como lo podría entender hoy en día. Era simplemente un mandato moral que emanaba de la teoría de las ideas de Platón y que no tenía por qué traducirse en una mejora de las condiciones materiales de vida o de la sociedad. Si te ha gustado este vídeo, únete al canal, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ninguno más y nos vemos pronto, amigos. En este vídeo te voy a explicar la doble realidad que percibimos y cómo mediante el esfuerzo y la disciplina puedes llegar al conocimiento y a la verdad, pudiendo integrar nuevos valores más útiles para ti. Comenzamos. Para ponerte en situación y que se entienda mejor lo que te voy a contar, voy a describir una situación ficticia que ayudará a entender el modo en el que nos relacionamos entre nuestro mundo físico y nuestro mundo de las ideas y cómo nos movemos a través de ellos. Imagínate que permaneces encadenado en las profundidades de una caverna desde tu nacimiento. Nunca has salido de esta cueva. Eres un prisionero. De hecho, estas cadenas te sujetan el cuello y las piernas, impidiéndote poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de estas cadenas. Nunca has salido de esta cueva. Eres un prisionero. De hecho, estas cadenas te sujetan el cuello y las piernas, impidiéndote poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de esas cadenas. Únicamente puedes mirar a la pared de enfrente y no puedes escapar. Entonces permaneces siempre mirando a una de las paredes de la caverna y junto a ti hay otras personas encadenadas desde siempre. Nunca has salido de esta cueva, eres un prisionero. De hecho, estas cadenas te sujetan el cuello y las piernas, impidiéndote poder mirar hacia atrás para entender cuál es el origen de esas cadenas. Únicamente puedes mirar a la pared de enfrente y no puedes escapar. Entonces permaneces siempre mirando a una de las paredes de la caverna y junto a ti hay otras personas encadenadas desde siempre. Con las cadenas ancladas desde atrás, detrás vuestra, a una cierta distancia y colocado algo por encima de vuestras cabezas, hay un muro con un pasillo y un poco más allá una hoguera que ilumina un poco la zona. Y al fondo está la entrada a la cueva, que da al mundo y a la naturaleza. Entre el muro y la hoguera hay otros hombres que llevan con ellos objetos que sobresalen por encima de sus cabezas y por encima del muro. De manera que la sombra de estos objetos se proyecta sobre la pared que están contemplando las personas encadenadas, incluido tú. De este modo puedes ver la silueta de árboles, animales, montañas a lo lejos, personas que vienen y van, etcétera, etcétera. Y por muy destacable que pueda resultar la escena, esos hombres encadenados que describo se parecen a nosotros, a los seres humanos, ya que ni ellos ni nosotros vemos más allá de esas sombras. Vemos más que esas sombras falaces y distorsionadas, que simulan una realidad engañosa y superficial. Piénsalo, esta ficción proyectada por la luz de la hoguera te distrae de la realidad.
o sea, de la realidad para ti, que es lo único que conoces desde tu nacimiento, la caverna en la que permaneces encadenado. Te dejo una ilustración, una imagen para que te hagas una idea de lo que te he comentado. Sin embargo, imagínate por un momento que te liberas de las cadenas y puedes mirar hacia atrás. La realidad te confundiría y te molestaría la luz del fuego, de la hoguera, que haría que apartases la mirada rápidamente. Además, las figuras borrosas que pudieses ver te parecerían menos reales que las sombras que has visto toda tu vida en esa pared. Del mismo modo, si caminas en dirección a la hoguera y más allá de ella está la salida de la cueva. Hay como una pequeña cuesta hasta que sales de la cueva. La luz del sol aún te molesta más todavía conforme más te acercas a la salida y querrás volver a la zona oscura para protegerte de tanta cantidad de luz que daña tu visión, al no tener el ojo adaptado a esas condiciones lumínicas. Para poder captar la realidad con todos sus detalles tendrías que acostumbrarte a ello. Dedicar tiempo y esfuerzo en ver las cosas tal y como son, sin ceder a la confusión y a la molestia de tanta luz. Sin embargo, decides regresar a la caverna y te reúnes de nuevo con los hombres encadenados, que permanecen ciegos por la falta de luz solar. Entonces le cuentas lo que has descubierto e intentas hacerle comprender que viven en un engaño y una falsedad. Del mismo modo, todo lo que pudieses decir sobre el mundo real sería recibido con burlas y menosprecio. Incluso te tomarían por loco y se reirían de ti, aunque tú pusieras todo de tu parte para que saliesen de su engaño, incluso intentases desatarlos y forzarlos de alguna manera a que salgan de la caverna, por supuesto sería sin éxito. Esta acción incluso podría poner en peligro tu propia vida, porque la ignorancia que los domina haría que te quisiera hasta incluso matar. Como hemos visto, este es el mito de la caverna de Platón. El mito de la caverna reúne una serie de ideas muy comunes para la filosofía idealista. La existencia de una verdad que existe independientemente de las opiniones de los seres humanos. La presencia de los engaños constantes que nos hacen permanecer lejos de esa verdad y el cambio cualitativo que supone acceder a esa verdad. Una vez se la conoce, no hay marcha atrás. Estos ingredientes se pueden aplicar también al día a día, concretamente a la manera en la que los medios de comunicación, por ejemplo, y las opiniones hegemónicas, llamémoslo así, moldean nuestros puntos de vista y nuestra manera de pensar sin que nos demos cuenta de ello. Vemos de qué manera las fases del mito de la caverna de Platón pueden corresponderse con nuestras vidas actuales. Primeramente, los engaños y la mentira. Los engaños que pueden surgir de una voluntad de mantener a los demás con poca información o de la falta de progreso científico y filosófico. Encarnarían el fenómeno de las sombras que desfilan por la pared de la caverna. Este engaño no es exactamente el fruto de la intención de alguien, sino la consecuencia de que la realidad material sea tan solo un reflejo de la verdadera realidad. Este es uno de los aspectos que explican por qué la mentira impacta tanto en la vida del ser humano. Si no tenemos motivos para cuestionar algo, no lo hacemos y su falsedad prevalece. El segundo punto, con respecto a la liberación. El acto de liberarse de las cadenas serían los actos de rebeldía que solemos llamar revoluciones o cambios de paradigma. Por supuesto, no es fácil resbalarse, ya que el resto de la dinámica social va en sentido contrario. En este caso, no se trataría de una revolución social, sino de una individual y personal. Por otro lado, la liberación supone ver cómo muchas de las creencias más arraigadas se tambalean, lo cual produce incertidumbre y ansiedad. Para hacer que este estado desaparezca es necesario seguir avanzando en el sentido de ir descubriendo nuevos conocimientos. El punto número 3 con respecto a la ascensión. La ascensión a la verdad sería un proceso costoso e incómodo, que implica desprenderse de creencias muy arraigadas en nosotros. Por ello, es un gran cambio psicológico que se plasma en la renuncia a las viejas certezas y la apertura a las verdades,
donde el fundamento de lo que realmente existe tanto en nosotros como en nuestro alrededor. Teniendo en cuenta que el pasado de las personas condiciona el modo en que experimentamos el presente, y por eso asumimos que un cambio radical en la manera de entender las cosas tenía que acarrear necesariamente malestar e incomodidad. De hecho, esa es una de las ideas que quedan claras en su forma de ilustrar en ese momento mediante la imagen de alguien que trata de salir de una caverna en vez de permanecer sentado y que al llegar al exterior recibiera la luz cargado de la realidad. El punto 4 con respecto al retorno. El retorno sería la última fase del mito, que consistiría en la difusión de las nuevas ideas que por chocantes pueden generar confusión, menosprecio u odio por el poner en cuestión dogmas básicos que vertebran la sociedad. Sin embargo, como para Platón la idea de la verdad estaba asociada al concepto de lo bueno y el bien, la persona que haya tenido acceso a la realidad auténtica tiene la obligación moral de hacer que el resto de personas se desprenda de la ignorancia y por lo tanto ha de difundir su conocimiento. Del mismo modo, las convenciones sociales sobre lo que es un comportamiento apropiado están supeditadas a la virtud que otorga llegar al verdadero conocimiento. Por eso, aunque las ideas de quien regresa a la caverna resulten chocantes y generen ataques por parte de los demás, el mandato de compartir la verdad obliga a afrontar estas viejas mentiras. Esta última idea hace que el mito de la caverna de Platón no sea exactamente una historia de liberación individual. Es una concepción del acceso al conocimiento que parte de una perspectiva individualista. Eso sí, es el individuo el que por sus propios medios accede a lo verdadero mediante una lucha personal contra las ilusiones y los engaños. Sin embargo, una vez que el individuo ha alcanzado esa fase, debe llevar el conocimiento al resto. Eso sí, la idea de compartir la verdad con los demás no era exactamente un acto de democratización, tal y como lo podría entender hoy en día. Era simplemente un mandato moral que emanaba de la teoría de las ideas de Platón y que no tenía por qué traducirse en una mejora de las condiciones materiales de vida o de la sociedad. Si te ha gustado este vídeo, únete al canal, suscríbete, dale a la campanita para no perderte ninguno más y nos vemos pronto, amigos.